Una pregunta para el gobernador de Oaxaca. Según su experiencia, me gustaría conocer su opinión personal. ¿Por qué cree que al crimen organizado le ha sido fácil en nuestro país penetrar a las policías municipales y estatales con mucha más facilidad que al ejército? La diferencia entre una banda de ladrones y el Estado radica en el monopolio de la fuerza. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿quién tiene ese monopolio de la fuerza a nivel municipal? Y déjenme ponerles un ejemplo específico en Oaxaca. 570 municipios. Hoy los presidentes municipales me piden una patrulla porque no tienen. Me piden tener policías porque no los pueden armar, porque la ley de capacitación y de confianza pues no les alcanzaba para pagar. Entonces, eso sucede en municipios que tienen pues tal vez no una capacidad importante de recursos, pero también pongamos otro ejemplo, Piedras Negras. Yo tuve la oportunidad de conocer al presidente Purón en la lamentable tragedia de Acuña. En esa época no era presidente y se hizo un buen amigo y me señalaba cómo él había enfrentado a la delincuencia organizada. La realidad es que lo enfrentó solo. Hoy yo he venido a plantear a esta tribuna que hagamos una evaluación integral, que entendamos que esto es un tablero de control en donde las decisiones se toman minuto a minuto, y sí, las toma el Ejecutivo. Necesitamos tener instrumentos para poder enfrentar la delincuencia organizada. Y las deficiencias están en todo el proceso, así lo señalé de manera clara y contundente. ¿Por qué el sistema de justicia penal acusatorio no previó, o tal vez lo previó, pero faltan recursos, esa capacidad de investigación y de análisis que hoy hace que se caigan la mayoría de los casos en el Poder Judicial y se incremente la impunidad? ¿O por qué no se previó que el uso exclusivo de armas para el ejército de manera rajatabla como se hizo podía traer consecuencias como hoy las tiene e incrementa la impunidad? Entonces, hoy lo que venimos a señalar es que aquí hay un proceso gradual a corto, mediano y largo plazo, y que claramente tenemos que trabajar con lo que existe y con lo que tenemos que construir. La pregunta es: en los últimos años no recorrimos la mayor parte de la ruta de algunos argumentos que hoy se plantean desde la teoría. Porque les voy a decir cuál es el reto en política pública: la ejecución. Y claramente en el tema de capacitación, de exámenes de confianza, de prever recursos, de haber recorrido toda la cadena de procuración y administración de justicia, la ejecución, por lo menos hoy, ha fallado. Entonces, cuando yo hablo de que vemos bien la Guardia Civil, primero planteo de reconocer que a nivel federal, y también quiero recalcar, no todos, pero hay claramente una falla estructural. Y lo que se está haciendo es un proceso de transición que antes se preveía de manera gradual, pero me parece correcto que hoy el jefe sea civil, pero que se incorpore una nueva disciplina que posiblemente no hemos evaluado. Porque la impunidad también se incrementa cuando no se aplica la ley. Y si de entrada los que hoy debiesen aplicar la ley, posiblemente en algunos casos, están contaminados, bueno,
pero a nivel municipal están absolutamente rebasados. Porque hoy el monopolio de la fuerza, acompañado de los recursos que tienen los grupos delincuenciales en la mayoría del país, pues no lo tienen los municipios. Habría que hacer primero un análisis de cómo reciben los presidentes municipales el estado financiero de su responsabilidad, como muchos estados, Entonces, y déjenme, porque aquí se hicieron algunas reflexiones, quisiera hacer algunas reflexiones de política pública, no necesariamente en el tema de la Guardia Civil, pero como ejemplo, porque me parece que es importante. Por ejemplo, a mí me tocó encabezar el Infonavit. El Banco Mundial señalaba que instituciones como el Infonavit no son viables para un Estado. En los resultados podríamos cuestionar si eso es verdad. El Infonavit tiene los indicadores que quisiéramos considerar los mejores. Tiene finanzas sanas, pero especialmente entiendo que de cada 3 viviendas que existen, de cada 4 viviendas en el país, 3 las ha financiado el Infonavit. Dani Rodrik, por ejemplo, economista de Harvard, señala, al contrario del Banco Mundial, que se debe trabajar con lo que se tiene a la mano y posiblemente después construir hacia donde se quiere llegar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo en política pública podría ser ese gran debate que alguna vez vivimos del Consenso de Washington, en donde algunos economistas, como Joseph Stiglitz, decían que hacer un cambio rajatabla generaba mucho dolor en las economías y que posiblemente era mejor hacer ajustes graduales. Seguramente si analizamos, algunos procesos serán exitosos y otros no, porque quiero recalcar, el éxito radica en la ejecución. Y por último, en el tema federalista, alguna vez leí un libro que se llama Maestro del Senado, de Lyndon Johnson. Son 3 volúmenes. Fue presidente de Estados Unidos, pero a él se recuerda por haber posiblemente sido uno de los, si no el más, uno de los más importantes líderes del Senado. Y en ese libro decía que a veces en este entendimiento del federalismo, en etapas diferentes, el que había marcado la pauta de política pública había sido el Ejecutivo, y en otras ocasiones, como por ejemplo en los derechos civiles, había sido el Senado. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy estamos en esta conversación. El planteamiento que hacemos como gobernadores no se agota en la Guardia Civil. Es un punto de partida para implementar una visión distinta, posiblemente de disciplina, que nos permita empezar a generar esa eficacia que yo señalaba que reconoce Kelsen, y no solamente la validez de la norma. Pero si no la acompañamos con los demás temas en el proceso, entendiendo los retos del sistema de justicia penal acusatorio, de las necesidades de las fuerzas estatales, de la claridad de las deficiencias de las policías municipales, y entendemos que es corresponsabilidad de los 3 poderes de la Unión y de los 3 niveles de gobierno, vamos a seguir preguntándonos, como empecé esta plática que decía Thomas Friedman, seguiremos perdiendo la capacidad de asombro. Y no les dije por qué señalaba esto. Cuando él llega al Líbano, dice que escuchaba un bombazo a varios kilómetros, se metía abajo de la mesa. 7 años después, cuando había una balacera afuera de su departamento, es cuando se preocupa. La pregunta es, ¿cuánto más debe esperar el pueblo de México? Muchas gracias.